En medio de la carrera que ya comenzó por las elecciones del 2026, el pacto histórico, la alianza política que hizo realidad el primer gobierno de izquierda en Colombia, atraviesa por una de sus mayores batallas, la actual imposibilidad de convertirse en un partido único, pues el Tribunal Superior de Bogotá revocó las medidas cautelares que le permitían la fusión inmediata. Esto conllevaría a no poder hacer las consultas programadas para el 26 de octubre, pero en los cuarteles del pacto están seguros de que nada puede detenerlos y que no hay afectación a la consulta legislativa, es decir, la de Congreso. En la registraduría están revisando la decisión en primera instancia. Consultamos a congresistas del pacto sobre esta movida que interpretan como una guerra política contra su proyecto. Proyecto que además ve el nacimiento de nuevas figuras políticas, una nueva generación con los influenciadores que empiezan a consolidar sus campañas. ¿Va o no va la consulta? Hoy es miércoles 8 de octubre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, noticias de las últimas horas. Una muy grave que se produjo en Ecuador al final de la jornada de este martes 7 de octubre. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue víctima de lo que se presume es un intento de asesinato en una carretera. El vehículo recibió varios disparos. Las autoridades capturaron a 5 personas que habrían disparado contra el vehículo luego de que este fuera objetivo de piedras y de protestas que le disparaban al carro. De repente le dispararon varias veces, en varias ocasiones, al vehículo. Diferentes videos capturaron el momento en el que los supuestos manifestantes lanzaban estas piedras contra los vehículos. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se encuentra fuera de peligro, al igual que sus acompañantes. La información se conoció por la ministra de Ambiente y Energía de ese país, Inés Manzano, quien denunció el hecho ante la fiscalía. El hecho se produjo en el municipio de El Tambo, de la provincia andina de Cañar. Allí, dice el relato, aparecieron 500 personas que estuvieron lanzándole piedras a los vehículos y, como registró la ministra, hay signos de balas en el carro. Después, posteriores imágenes muestran cómo las ventanas de los vehículos están completamente reventadas y se ven impactos de bala en la carrocería. Bogotá, especialmente a través de la calle 26 o Avenida del Dorado, fue escenario de las manifestaciones durante este martes por la defensa del Estado palestino. Marchas convocadas por el Frente de Acción por Palestina, aquí en Colombia, además de otras organizaciones que se le unieron, entre ellas FECODE, y que contaba con el respaldo del gobierno colombiano. En el río o en el mar, Palestina vencerá. En el río o en el mar, Palestina vencerá. Centenares de ciudadanos caminaron a través de esta vía, lo que generó cierres en el sistema de varias estaciones de Transmilenio y a la altura de la Embajada de Estados Unidos. Recordemos que el gobierno de Estados Unidos le había pedido al gobierno colombiano que protegiera la embajada estadounidense en Bogotá y así lo respondió el presidente Petro, que se iba a proteger la embajada. En efecto, los hechos que se presentaron no escalaron de manera violenta, pero sí fue una manifestación en la que se vivió bastante tensión. Por ejemplo, frente a la embajada estuvieron quemando banderas de Israel, también de Estados Unidos, fotografías de Donald Trump, e incluso también han circulado imágenes de un bus del Sistema Integrado de Transporte SIP que fue vandalizado. La inflación en el mes de septiembre registró 5,18%, lo que significa que es el tercer mes consecutivo en el que registra aumentos. Esta alza impone mayores retos al Banco de la República para retomar un recorte de esa tasa de intervención, que hoy es de 9,25. Recordemos que el gobierno del presidente Petro ha estado insistiendo en la necesidad de que el Banco de la República baje las tasas de interés conforme a que la inflación estaba bajando en los meses anteriores. Por ende, este aumento pone en perspectiva toda la situación. Según analistas como Omar Suárez, gerente de renta variable de Aval Casa de Bolsa,
Hay factores como el aumento en el salario mínimo y un gasto público muy alto, los causantes de que se haya limitado la menor disminución de la inflación, pues generan presiones alcistas en los precios de los bienes y servicios. En noticias deportivas, una muy interesante, Jason López, el pesista, destrozó a sus rivales en el Mundial de Pesas. Hizo 2 oros, 1 plata y 2 récords en la prueba de los 88 kilogramos. El pesista de 26 años se impuso en estas justas que se realizan en Noruega y que ratifican la fortaleza que es Colombia en estas competencias internacionales. Durante este martes 7 de octubre trascendió una decisión del Tribunal Superior de Bogotá que revocó las medidas cautelares que le habían dado al pacto histórico, es decir, la unión de partidos en torno al progresismo y al presidente Gustavo Petro, para aceptar la fusión inmediata como partido único de izquierda. Recordemos que el presidente Petro llegó por la unión de múltiples partidos que apoyaban su propuesta. La determinación ha generado un debate tremendo jurídico entre quienes consideran que esta decisión le impedirá al pacto histórico hacer sus consultas legislativas y presidenciales, que están convocadas para el 26 de octubre. Si esto es cierto, no podrían realizarlas, por lo menos las presidenciales, porque los dejaría sin sustento. Sin embargo, hay otras posturas que dicen que esto es una interpretación errónea y que en efecto sí se puede hacer la consulta. Quisimos precisamente consultarles a diferentes voces del progresismo para que nos contaran qué opinan, cómo ven esto, porque esta decisión tiene que ver también con la Colombia humana, con el progresismo, todo el pacto histórico y todos los partidos, grandes y pequeños, que hacen parte de esta colectividad de los progresistas. De ella hace parte el representante de la Cámara, Heráclito Landines, que ya había hablado en algún otro episodio con nosotros. ¿Qué opina sobre esta noticia? ¿Cree el representante de Landines que se cae de alguna forma la consulta al Congreso y Presidencia por el pacto histórico? La consulta para escoger candidato del pacto histórico a la presidencia de la República va a continuar, va a seguir. La decisión del tribunal de revocar las medidas cautelares no afecta para nada esta consulta y se realizará el 26 de octubre. De igual manera, la consulta interpartidista para escoger candidatos a integrar las listas de Senado y Cámara, las listas cerradas paritarias de género, va a continuar. Cada candidato seguirá pendiente de esta campaña, de estas elecciones primarias, y vamos a tener una lista muy fuerte en Senado y en las diferentes cámaras de representantes en todo el país. Desde su movimiento, ¿cómo toman esta decisión? Esta es una decisión que afecta indudablemente a la democracia, afecta indudablemente al Partido Progresistas, porque se nos está vulnerando un derecho a conformar un partido político y como ciudadanos el derecho a elegir y a ser elegidos. Es un derecho fundamental contemplado en la Constitución Política en el artículo 40 y por lo tanto estamos esperando una decisión del Consejo de Estado de revisión de tutela, de la tutela que impugnamos, de la que hemos presentado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y nos dé a nosotros la personería jurídica para que podamos participar en política como pueden participar cualquier ciudadano que no tenga ninguna inhabilidad. Esa es una decisión, lo repito, es una decisión en contra de la democracia de este país, porque están cercenando derechos políticos, derechos consagrados como derechos fundamentales en la Constitución colombiana. Representante Landines, ¿hay algún plan de acción para esta contingencia? Tenemos todavía una decisión pendiente del Consejo de Estado que consideramos que debe validar nuestros derechos políticos, nuestros derechos fundamentales al ejercicio político. Y aún así, en algún escenario en que no nos protejan nuestros derechos, tenemos la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que en el caso, por ejemplo, de Gustavo Petro, le reconoció que ninguna decisión de un órgano administrativo puede cercenar los derechos políticos. En este caso, la decisión del Consejo Electoral, que es un órgano administrativo, no puede ir en contra de los derechos fundamentales de una persona para participar en política. Lo único que podría inhabilitarnos a nosotros es una decisión penal, una condena penal,
que no es nuestro caso. Fue una decisión del Consejo Electoral que está vulnerando, que está cercenando nuestros derechos políticos. Mucho se discute, representante, sobre la división que hay entre los precandidatos presidenciales por el pacto. ¿Usted cómo ve esas tensiones que hay? Porque ya son 3 precandidatos después de una lista de varios, pero entre esa definición hemos visto a través de los medios múltiples tensiones, múltiples enfrentamientos, incluso públicamente. Considero que no hay división entre los diferentes candidatos, hay una campaña legítima entre competidores válidos. Y en ese ejercicio sí es importante destacar, en ese ejercicio político, que la campaña se está haciendo en el mejor de los escenarios. Sin embargo, hay alrededor de algunas candidaturas expresiones muy fuertes contra los otros candidatos, contra asesores de los otros candidatos, que no significa que sea el candidato quien está profiriendo estos insultos o estas groserías. Son liderazgos o seguidores de los candidatos quienes están tratando de imponer una división. Consideramos que va a llegar el 26 de octubre, va a haber una decisión de los ciudadanos en estas elecciones primarias y escogeremos a nuestro candidato en las urnas y respetaremos las decisiones del pueblo, las decisiones de las mayorías. También consultamos a la representante Alexandra Vázquez, quien pertenece a la Colombia Humana y que hace parte del pacto histórico. ¿Cómo reciben ustedes esta noticia? Primero, habría que aclarar que no se ha revocado la personería jurídica en ningún momento. El CNE ya le otorgó la personería al pacto con algunos condicionamientos y ese es un proceso diferente. Por otra parte, la consulta que se va a realizar el 26 de octubre para elegir las listas al Congreso se trata de una consulta de carácter interpartidista. Es decir, cada colectividad dio aval a sus candidatos para participar en la consulta. Por esta razón, la consulta para el Congreso no depende de la tutela. La consulta popular para elegir nuestro candidato presidencial en este momento presenta un riesgo que atenta y vulnera directamente nuestro derecho fundamental a la participación política. Pero hasta el momento no hemos sido notificados por parte de la Registraduría de la suspensión de las elecciones, por lo que seguimos firmes en nuestro proceso electoral. Desde el partido creado por nuestro presidente Petro hemos sido víctimas de todo tipo de ultrajes. La derecha no quiere que participemos libremente y en democracia porque somos la fuerza mayoritariamente respaldada en el país. La decisión que hoy sigue profundizando la persecución que hay en contra de las fuerzas políticas que apoyamos el gobierno del cambio, pero que seguimos actuando dentro de la institucionalidad para revocar estas decisiones. Vamos a impugnar y a seguir usando todas las vías legales que podamos elegir para poder seleccionar nuestro candidato presidencial. Y sí, desde el pacto se están evaluando todas las alternativas para enfrentar el sabotaje que estamos viviendo y esperamos que tanto el comité político como nuestro presidente en las próximas horas se comuniquen y ante esta situación y establezcan un plan de contingencia. Otra voz a la que consultamos fue la de María del Mar Pizarro, quien pertenece al pacto histórico y es representante a la Cámara. Esto nos dijo. Pues yo creo que hay muchísima gente que le está haciendo publicidad a la decisión del tribunal porque no quiere ver a la izquierda unida. Saben que juntos somos un poder político muy grande en este país. Digamos que el talón de Aquiles durante mucho tiempo la izquierda fue no unirse y eso ya lo hemos entendido. Tenemos un plan B, un plan C, un plan D y tenemos un equipo jurídico sólido que nos va a ayudar a defender nuestros derechos constitucionales, nuestras libertades políticas y no nos sentimos en absoluto amedrentados por esta decisión. Toda la situación llevó a que este martes se reunieran diferentes voces del pacto histórico en Casa de Nariño, una reunión de urgencia. Al salir de esa reunión, el precandidato Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, muy a su manera, muy polémica, dijo lo siguiente ante medios que atendió a la salida de Casa de Nariño. A los que estaban felices, que se quedaron mamando, los que estaban felices porque creyeron que pararon la consulta del pacto, pues que la consulta va. Pero entonces, ¿cómo entender este escenario? Porque en el pacto histórico están seguros de que esto no va a cambiar absolutamente nada. Sí sienten que es un ataque directo contra su proyecto político.
cómo entender esto desde varios puntos de vista y sobre todo desde las diferentes instancias. Este es un fallo en primera instancia y qué significa y qué posibilidades tiene el pacto histórico, porque estamos a la vuelta de la esquina las consultas preparadas para el 26 de octubre. Por eso nos acompaña el analista Alejandro Chala, quien es investigador de la línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación, o PARES, y es además politólogo de la Universidad Nacional. Bienvenido, Alejandro. Hola, muy buenas a toda la audiencia que nos escucha. Pues lo primero es entender exactamente en qué punto estamos, porque esto ya ha venido rodando, está este tema de la decisión de si el partido como pacto histórico puede funcionar como un partido único, pues el pacto histórico, pero no todas las fuerzas están de todos modos del todo convencidas. ¿En qué punto está el pacto histórico con esta decisión? Bueno, Carlos, yo creo que está en un punto bastante complicado, en un punto en el que finalmente yo creo que el primer mensaje, que era el mensaje de la unidad, pues termina disgregándose un poco. Yo, desde la línea de democracia y gobernabilidad, siempre hemos hablado de la fragilidad del intento de unidad que ha venido haciendo la izquierda desde al menos inicios de 2024, cuando finalmente se empieza a materializar un poco la idea del pacto histórico, ya no como el bloque de partidos de izquierda, sino como un partido único. Creo que en este caso deja el pacto histórico en una situación jurídica frágil. Hasta cierto punto también creo que le quita fuerza, y creo que en últimas también estamos en un escenario donde el intento del pacto histórico y del presidente por capitalizar políticamente la fuerza que venía acumulando a nivel social desde más o menos marzo, cuando empieza toda la crisis política abierta con el tema de la reforma laboral, pues está terminando de decantar. Y ese decantamiento nos lleva a varias cuestiones. La primera y la fundamental es el choque interno que genera precisamente el hecho de que de la decisión jurídica sobre la consulta. Y creo que es un choque interno interesante porque hay sectores, digamos, la consulta hay que entenderla en dos facetas, ¿no? La faceta de las candidaturas presidenciales y la faceta del orden de las listas al Congreso. Y yo creo que esto impacta más el segundo escenario que el primero, a pesar de todo, porque obvio, el primer escenario es el escenario en el que, pues obviamente vamos a elegir a la persona que de una u otra manera va a llevarla a las banderas del progresismo eh, hacia adelante, hacia el Frente Amplio 2026, pero si tú te das cuenta en el ejercicio, no se está teniendo en cuenta un poco qué pasa con las consultas a nivel en este caso, de Congreso. Se supone que estas consultas son interpartidistas, son consultas que prácticamente se están dando en la discusión y en el margen precisamente de la unión de, en algunos lugares, coaliciones, como en Risaralda, que el pacto se lanza con unitarios y con MAIS, y en otros lados solo con la marca del pacto histórico para Cámara de Representantes. Y genera un gran ruido porque hasta cierto punto quedó, con la decisión que se tomó, quedó en el limbo precisamente si se podía realizar estas consultas o no. A la final se sabe que sí se puede, porque son consultas interpartidistas al Congreso, y porque no van a elegir precisamente a congresistas per se, sino el orden de la lista y quiénes precisamente van a quedar dentro de esas listas y quiénes no. Entonces, es un golpe a las bases. Yo creo que la decisión judicial pega muy duro en las bases sociales y políticas del pacto, pero yo también creo que hasta cierto punto empieza a generar un efecto que es la desmovilización potencial, que era lo que hablaba un poco al inicio, de, de las posibilidades electorales del pacto histórico hacia 2026. Claro, porque ya al no tener la posibilidad de canalizar ese apoyo en una elección, a una candidatura fija que va precisamente a marzo de 2026, pues obviamente el pacto queda un poco ciego de cuál es su verdadero potencial electoral. Y además porque el pacto esperaba dar un golpe de opinión bastante fuerte con esta consulta. Entonces, el hecho de que hayan unas medidas cautelares que permitieran que la consulta se hiciera, después se cayeran esas medidas y se decidiera de fondo sobre la tutela y se negara, pues obviamente deja el pacto en una especie de vacío comunicativo que no puede llenar. Y tercero, porque claramente termina por agrietar y afianzar hasta cierto punto las confrontaciones internas que hay entre los precandidatos. Está precisamente la confrontación entre Daniel Quintero con Iván Cepeda, la tercería de Corcho, y yo creo que en este caso lo que sí estamos observando un poco es que esta incertidumbre termina generando hasta cierto punto también choques a nivel interno dentro del bloque de las izquierdas, dentro del bloque del progresismo, y la deja ciega, porque a la final se supone que, por ejemplo, no debería haber hasta cierto punto una consulta interna
porque el pacto histórico como tal no existe. Existirá después del 8 de noviembre, cuando el Consejo Nacional Electoral decida a profundidad sobre las decisiones frente al polo democrático y sobre progresistas para que finalmente se dé como condicional esa unión de partidos. Pero si no la hay, pues obviamente queda ese limbo jurídico del que hablaba un poco Gabriel Becerra hoy a Blue Radio en la tarde después de la decisión que toma el Tribunal Superior de Bogotá en este sentido. De acuerdo, ¿cómo está ese pacto histórico? ¿Cómo llega a este punto? Porque, digamos, resumiendo, y digamos, esto es lo que hizo posible un gobierno de izquierda en Colombia, pues está Comunes, está el Movimiento Alternativo Indígena El Maíz, está Colombia Humana, el Partido Comunista, la Unión Patriótica, el Polo Democrático Alternativo, Esperanza Democrática. Son los partidos miembros, y pues también hay unos movimientos que están relacionados, pero hemos visto esos pulsos tan complejos a lo largo de las primeras reuniones en las que se empezaron a hablar de candidatos, de a quién le iban a hacer la fuerza, de incluso un segmento que decía tenemos que buscar la reelección del presidente Petro, otros que aterrizaban la conversación a eso no es posible en este momento. Es decir, hay unos pulsos ahí que se están cocinando desde hace rato. Sí, no, y hay unas disputas bien internas porque hasta cierto punto, y como lo veníamos señalando también tanto desde la línea de paz y gobernabilidad, pero también un poco a nivel personal y desde mi opinión, el tema sí está muy claro en que hay dos diferentes tipos de izquierda que se están disputando en estos momentos la candidatura del pacto histórico. Una izquierda mucho más tradicional, mucho más ligada a las luchas sindicales, al movimiento social, al movimiento de víctimas que representa Iván Cepeda, y obviamente todo este sector de Quintero, que es el progresismo que no es tan de izquierdas, que es un progresismo que no es tradicionalmente ligado a una lectura que, por ejemplo, que ha tenido el Polo Democrático o que ha tenido incluso el mismo movimiento progresistas, y que es mucho más pragmática y clientelar. Obviamente, pues Quintero hasta cierto punto la fuerza que ha tenido ha sido coger precisamente el discurso del presidente, interiorizarlo, pero más allá de eso no hay una propuesta ideológica más clara, sino una propuesta de gestión muy ligada precisamente a lo territorial, a lo regional. Y surge una tercería que es Carolina Corcho, que precisamente intenta cooptar un poco a estos sectores independientes que no se identifican con la izquierda tradicional, pero que tampoco se identifican con las prácticas de Daniel Quintero, y que hasta cierto punto termina, en cierto sentido, siendo como una especie de izquierda académica, ¿no? Como una especie de izquierda ligada mucho al tema de la tecnocracia, izquierdas que ha venido surgiendo en los últimos meses. Entonces, claro, tú tienes unos intereses contrapuestos que se están disputando en ese ejercicio, y también tienes unas lecturas frente a las ideas del presidente que también están generando tensión. Entonces, tienes precisamente a un Iván Cepeda que claramente no busca representar como tal al petrismo, sino que busca representar un proyecto mucho más grande, que es el pacto histórico, pero que también ha venido cediendo frente a la presión del presidente de que su discurso es el único discurso electoral válido. Si tú te das cuenta, el plazoletazo Ibagué tiene una característica fundamental, y es que en el plazoletazo el presidente da la directriz fundamental de qué es lo que se va a defender en términos electorales frente al programa político que no existe todavía de gobierno hacia 2026. Entonces el presidente te habla precisamente de una postura clara a nivel internacional, te habla precisamente de la necesidad hasta cierto punto de que su programa ya no gira alrededor del Plan Nacional de Desarrollo que en un Consejo de Ministros denunció, sino alrededor de la reforma laboral, alrededor de la reforma pensional, alrededor de la reforma a la salud. Y a partir de ello, pues da unas directrices a las cuales espera que estos candidatos, sin importar si hacen parte de una izquierda tradicional o si hacen parte del progresismo no de izquierdas, pues obviamente lo adopten y lo interioricen. Entonces, hay una primera tensión en ese escenario, porque hasta cierto punto se había hablado mucho de que Cepeda podía llegar a ser una figura independiente y que el presidente quizás, con la que el presidente quizás no podía tener tanto control en lo discursivo, a diferencia de Carolina Corcho o de Daniel Quintero, que prácticamente se identifican de manera unánime y de manera firme con el discurso del pacto histórico y con el discurso del presidente Petro específicamente. Eso por un lado. Pero también están las tensiones que giran alrededor un poco de las mismas bases políticas y sociales, que eso se manifestó un poco con la construcción de las listas y de los tarjetones precisamente hacia esta consulta interpartidista a Senado y Cámara. Y hay también sectores políticos a nivel territorial y regional que están buscando disputar escenarios para poder llegar al legislativo frente a movimientos sociales que por primera vez van a poder hasta cierto punto participar con una representación, como pasa con las madres de Soacha
o como pasa un poco con algunos colectivos en Bogotá, en Medellín, en Cali que se están presentando. Y a la final pues terminas teniendo esas tensiones, ¿no? Entonces hay denuncias por un lado y por el otro de que no dejaron inscribir a tal persona, de que el comité político tampoco permitió la inscripción de tal persona de otro colectivo. Entonces también unas tensiones que se heredan precisamente de las disputas y de la fragmentación que existe en el sector de la izquierda. Entonces esas dos tensiones fundamentales me parece que son las que marcan un poco esta discusión y las que hacen que precisamente la unidad del pacto histórico sea tan frágil hoy. Es decir, es que yo me acuerdo mucho escuchando varios podcasts de candidaturas de la centro derecha y la derecha que hablan de que la izquierda está unida y de que es un peligro. No, es decir, si miraran realmente hacia el lado del espectro de la izquierda se darían cuenta que aquí tampoco es campo, aquí realmente unas disputas a nivel territorial, hay unas disputas a nivel nacional que no terminan precisamente de resolverse y que el pacto finalmente como proyecto de unidad tampoco logró resolver. Hay un ideario de unidad, hay un programa de unidad, pero realmente las disputas se siguen dando y se siguen dando, no por fuera de estos mecanismos como precisamente la consulta, sino dentro de los mismos. Entonces creo que la consulta como tal es la materialización también de esa fragilidad. De acuerdo, para nuestros oyentes, estamos hablando hoy del pacto histórico porque es noticia la decisión del Tribunal de Bogotá, pero pues evidentemente las divisiones, como las cita nuestro analista, pues tienen que ver también con que hay otras divisiones en los otros sectores políticos y habrá en su momento un episodio del Café de hoy para hablar de esas divisiones. Pero no habría que ser ni de oposición ni de gobierno para coincidir en una observación que ha hecho el presidente y es, solo no puede el Congreso, si no le camina el Congreso, pues sus proyectos se han quedado ahí. De hecho, eso es lo que ha llevado al escenario de llamar a una consulta popular, de lo que ha llamado el modo constituyente en los últimos días, pero pues lo que llega ahora como fuerza política del pacto histórico a su siguiente proceso electoral, pues también ha mutado mucho, ¿no? Estamos viendo un partido común es golpeado por las últimas decisiones, también una transformación de aquellos influenciadores que están empezando a lanzar sus candidaturas políticas y sus proyectos, han cocinado esto a lo largo de 3 años y empiezan a anunciar, ¿no? Tenemos a varios de ellos que se pueden convertir en fuerzas políticas importantes en el sentido electoral, por lo menos. Entonces, ahí hay unos jugadores nuevos. ¿Cómo ve usted ese terreno, Alejandro? Es un terreno novedoso, ¿no? Es decir, estamos en un tránsito en el que precisamente la representatividad política ya no está pasando a partir de intermediarios, ya no pasa a partir solamente de brokers, de operadores políticos, sino que también pasa alrededor pues, de la apertura política que da la Constitución del 91, ¿no? Yo creo que estamos viendo en la materialización un poco después de casi más de 30 años de Constitución precisamente de esta apertura, ¿no? Y esta apertura, pues, en un escenario novedoso que en el 90 no existía y que ahorita sí existe, y es precisamente las redes sociales como el gran escenario de la discusión pública. Es decir, decía César Caballero en el evento de panel de opinión de cifras y conceptos un poco, que Twitter es un universo muy pequeño, engloba solamente a gran parte de la intelectualidad bogotana y se encarga o se enclava mucho en las ciudades principales, pero no se cuenta con que TikTok pues precisamente tiene una presencia importantísima, que Facebook sigue moviendo muchas de las grandes audiencias en el país, lo mismo Instagram, y yo creo que tenemos que prepararnos para un escenario en el que realmente el debate político y las discusiones ya no se van a dar solamente en los escenarios controlados de los medios de comunicación, en el escenario, control en el sentido de que eran obviamente los intermediarios, sino pues obviamente se van a dar dentro de las redes sociales. Ya lo vimos en la campaña pasada, ¿no? Con la llegada de figuras como J.P. Hernández, con la llegada de figuras eh, precisamente como Miguel Polo Polo. Y yo creo que lo que vamos a ver a lo largo de estos años hacia adelante es la profundización de esa lógica. Entonces, ¿cuál es el problema? Que claramente la representatividad política entra en tensión porque ahora tenemos un problema y es si realmente una figura de estas que tiene tanta audiencia en redes sociales puede llegar al Congreso, ¿qué formación política y qué capacidad va a poder tener para representar a sus votantes? Que es un poco el gran debate que se ha abierto con los influencers. El influencer tiene un problema y es que el influencer pues es una persona que coge una cámara, se graba a sí mismo o coge una red social, escribe opiniones y finalmente de un momento a otro el algoritmo lo favorece y ese favorecimiento del algoritmo le permite un crecimiento que le permite llegar a mucha gente, ¿verdad? Pero el problema es
cuál es la capacidad crítica que puede tener el influencer, cuál es la capacidad discursiva que tiene, y hasta cierto punto si no estamos reemplazando precisamente las discusiones en términos no solo de lo ideológico, sino también de lo concreto, en términos de gestión y demás, por el movimiento de las emociones en la política. Y es que gran parte de las investigaciones que uno puede encontrar ahorita en ciencia política sobre este tema hablan de que el riesgo un poco de las redes sociales es que emocionalizan la política y plantean unas dicotomías muy fuertes de antagonismos. Entonces, si tú no estás de acuerdo conmigo, entonces estás en contra mía, eres mi enemigo y por lo tanto debo anularte en el debate público. Y llegamos al punto de ver lo que pasa con Abelardo de la Espriella, con Miguel Polo Polo, hacia el lado de la izquierda con figuras como Wally, como Levi y demás, como Lalis, que precisamente terminan en una discusión que no tiene fondo, porque realmente no tiene fondo, sino que es simplemente una especie de parafernalia emocional en la que precisamente la rabia lleva a que la gente se ubique en un lado o en otro. Creo que realmente no nos hemos dado la discusión frente a ese tema. Yo creo que tengo mis choques a nivel personal con el tema de los influenciadores en la política, porque pasa lo que pasa con JP. JP no te tiene un contenido real de lo que está diciendo y proponiendo en política. Mueve son las emociones de la gente con lo que él graba. Lo mismo hace Polo Polo. Y yo creo que ese es el riesgo un poco de la entrada de estos influenciadores. A la final el presidente los tiene allí porque son capaces de transmitir un mensaje de manera masiva y lo hacen sin la intermediación precisamente de un medio de comunicación. Pero eso te genera riesgos, riesgos de sesgo por un lado, pero también te genera el riesgo de precisamente una radicalización extrema del mensaje y el hecho de que ese mensaje no se filtra hasta cierto punto dentro de una discusión política mucho más amplia. Y tenemos precisamente gente y pasa lo mismo, llega gente que tiene un conocimiento técnico hasta cierto punto, pero que es famosa porque se ensarza con todos los influencers de izquierda, como lo es Miss Melindres, por ejemplo. Entonces creo que realmente la pertinencia de los influencers, pues sí es importante, pero creo que no nos estamos dando la discusión sobre realmente hasta cierto punto cuál es su peso en la formación de un criterio político para la ciudadanía. Porque al final ellos son los que tienen la vocería. Y si yo precisamente como influencer, por ejemplo, voy y lanzo un mensaje y es un mensaje peligroso, ese mensaje le va a llegar a miles. ¿Sí? No hay un criterio crítico más allá, hay una discusión sensata más allá, no hay un manejo de los conceptos políticos y creo que esa falta de formación política le va a cobrar mucho a estas elecciones. En todos los bloques, en la izquierda se lo va a cobrar y ya lo he venido señalando en algunos de mis análisis, también se lo va a cobrar al sector de la derecha y en el mismo centro también lo va a cobrar. Y al final lo que va a terminar pasando es que se van a volver ellos nuevos intermediarios del mensaje, pero ya no con el criterio de al menos una investigación sobre el mismo, sino bajo el movimiento de las emociones y bajo la apelación a las percepciones y sensaciones primarias de la gente para que reaccionen y con esa reacción, pues obviamente también aumentar su capacidad de audiencia. Bueno, Alejandro, y entonces, de cara a lo que va a pasar el 26 de octubre, ¿qué viene? Es decir, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué podemos esperar de la consulta? Yo creería que hay que cerrar con algo y es que me llegan por fuentes un poco del gobierno ahorita mismo que se decidió hasta cierto punto salir por una salida, bueno, más bien hacer una salida mixta frente al tema de la imposibilidad jurídica de la consulta. Se habla de la posibilidad presuntamente de hacer una consulta interpartidista para elegir un precandidato que vaya a marzo de 2026. Están buscando la manera de cómo justificarlo jurídicamente, es decir, para precisamente no inhabilitar a ese candidato a que se presente en la consulta del Frente Amplio, pero ya están pensando en la lógica de que ante la imposibilidad de que haya una respuesta del CNE pronto frente a la personería jurídica de pacto histórico y ante el hecho de que el presidente dio la orden de que la consulta sigue sí o sí sin importar el escenario jurídico, pues obviamente están pensando en hacer una consulta interpartidista, pero para sacar un precandidato a las elecciones de la consulta del Frente Amplio de marzo de 2026. Hay que ver cuál va a ser la solución jurídica ante esto. Hay un enredo jurídico total. Realmente no hay una claridad y creo que es culpa de tanto del Consejo Nacional Electoral un poco, como también de la registraduría, que no hay una claridad no solo frente al fallo, sino frente al hecho de si hay consulta o no hay consulta. Sale Penagos en la tarde a decir si va a haber consulta, acompañada de Alejandra Barros de la MOE, a decir si hay consulta y se mantiene, la decisión del tribunal no suspende la consulta, pero no se ha mirado las implicaciones. Es decir, seguramente no va a afectar la consulta al Congreso porque esa es interpartidista desde el inicio. Pero el hecho de no tener esa claridad jurídica también afecta un poco y genera ruido porque después salió la oposición ahorita a decir que todo esto es un ánimo del presidente para poder cancelar las elecciones
y salió el bloque de izquierdas a señalar de que esto pues obviamente es una trampa de las instituciones para que la izquierda no vaya unida a 2026, pero entonces el tema es, mientras el Estado y las instituciones no tengan tampoco esa claridad frente a estos escenarios, creo que va a ser muy difícil el escenario de las elecciones de 2026, porque obviamente van a generar mucho ruido y más precisamente ahora que necesitamos no más discusiones jurídicas solamente, sino también más claridad frente a los escenarios. ¿Hay o no hay consulta? ¿Se puede de esta manera o no se puede de esta manera? ¿Puede el pacto histórico participar o no puede participar? Son las respuestas que la ciudadanía necesita y que la ciudadanía necesita para votar. Es muy probable que seguramente esto termine afectando la cantidad de gente que vaya a votar el 26 de octubre y seguramente se va a reducir. Es lo que se baraja un poco dentro del comité político del pacto histórico, pero hasta cierto punto también creo que esa falta de claridad de las instituciones frente a estos temas generan este ruido mediático y generan pues obviamente todo este alarmismo que a veces también surge. Yo creo que realmente hasta cierto punto sí es bueno tener una respuesta del Consejo Nacional Electoral frente al hecho de si el pacto histórico puede irse a una consulta o no, lo mismo por parte de la registraduría y saber cuál es el escenario real del 26 de octubre. O si no, pues lo que te digo, el escenario va a estar cambiando. Vamos a estar hablando de esto ahorita y entonces mañana cambia y después pasado mañana y creo que eso afecta mucho a la opinión pública, afecta la decisión del votante y afecta la decisión que puede tomar la ciudadanía al respecto. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Valeria Torres. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.